El protestantismo y la verdadera Iglesia de Cristo, por Monseñor José H. de la Cerda Plaza. Una de las más perniciosas herejías de nuestros tiempos es, sin duda, el protestantismo que ha recrudecido últimamente en los países de la América Latina, entre la gente de más escasos conocimientos religiosos. Triste es ver que cierta porción del pueblo, lleno de ignorancia, cree poseer la luz de la verdad porque interpreta erróneamente algunos versículos de la Biblia. Para contrarrestar este mal, le hemos procurado presentar en forma sencilla y resumida la doctrina católica frente a la herejía del protestantismo, con la comprobación de la Sagrada Escritura. De gran importancia es que se haga leer la verdadera Biblia, a lo menos el Nuevo Testamento. Se enseña a los niños y a los adultos a buscar las principales citas con sus notas explicativas para que se impregnen así de la verdadera doctrina de Cristo dejó a su iglesia y pueda refutar errores. José H. de la Cerda. El protestantismo y la verdadera Iglesia de Cristo. Origen del protestantismo. El protestantismo es un conjunto de sectas herejes que aparecieron en el siglo XVI, rebelándose contra la autoridad y las enseñanzas de la Santa Iglesia. Se llama protestantismo porque en general su espíritu es negar y protestar cuanto la Iglesia Católica enseña. Se dice que el protestantismo es un conjunto de sectas porque desde que apareció fue dividiéndose y subdividiéndose en multitud de sectas o partidos con sus diversas doctrinas frecuentemente contradictorias. Sus fundadores fundaron el protestantismo varios herejes que, llevados por sus pasiones, abandonaron la verdadera religión para entregarse más libremente a sus desórdenes. Estos fundadores fueron, el primero de todos, Lutero, en Wittenberg, de Alemania, a quien la soberbia lo impulsó a negar la obediencia al Papa. Abandonó su orden religiosa, vivió como casado escandalizando al mundo y murió impenitente. Le siguieron Calvino en Francia y Ginebra, Zwinglio en Suiza, Enrique VIII en Inglaterra y otros. Como se propagó, el protestantismo se propagó primero por el halago de las pasiones humanas, estimulando los vicios y pecados. Segundo, por medio de la violencia y la sangre, fomentando las guerras y matanzas de los que no practicaban las creencias. Y tercero, por la codicia de numerosos príncipes para apoderarse de los bienes de la iglesia. Su campaña entre nosotros. Los protestantes, con su campaña entre nosotros, pretenden arrancar la fe católica del corazón de los chilenos y quitarles la devoción a la Santísima Virgen que lleva el conocimiento y amor de Jesús. La doctrina católica, la revelación. La revelación divina está contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición.
La enseñanza por el Evangelio, Mateo 28, 18 y 19. La tradición, Juan 21, 25. La Sagrada Escritura o Biblia es el conjunto de libros escritos por inspiración del Espíritu Santo y reconocido como tales por la Iglesia Católica. Inspiración de la Sagrada Escritura, Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:21. La Sagrada Escritura se divide en dos partes: el Antiguo Testamento, que comprende la parte escrita antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el Nuevo Testamento, que comprende la parte escrita después. Antes que se escribiera el Evangelio, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo fueron conservadas y transmitidas por la tradición. La tradición es el conjunto de verdades reveladas que no están contenidas en la Biblia y fueron transmitidas de palabras por los apóstoles y enseñadas por la Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo instituyó la Iglesia para que su doctrina fuese predicada hasta el fin de los siglos, sin mezcla de error. Jesucristo instituyó la Iglesia Católica, puso al frente de ella a Pedro y a los apóstoles y a los que habían de sucederle, que son el Papa y los obispos. Les prometió su asistencia y les dio encargo de predicar su doctrina hasta el fin de los tiempos. El derecho de interpretar la Sagrada Escritura y la tradición pertenece a la autoridad infalible de la Iglesia Católica, depositaria de las verdades reveladas. Nuestro Señor Jesucristo prometió a San Pablo que lo haría cabeza visible de su iglesia, cuando le dijo: tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ataras sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo dio a Pedro el cargo de jefe visible de la iglesia, cuando se lo confirmó diciéndole: apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. San Pedro ejerció el cargo de jefe supremo de la iglesia, según lo estableció nuestro Señor Jesucristo, presidiendo el primer concilio de Jerusalén, tomando decisiones trascendentales y mostrándose en todo como cabeza de la naciente iglesia. Concilio de Jerusalén. El Papa solo es el jefe visible de la iglesia, porque es el legítimo sucesor de San Pedro como obispo de Roma. Los dos errores principales de los protestantes. Los fundadores del protestantismo sostuvieron dos errores principales. Primero, que la iglesia es la única fuente de la revelación y que puede ser interpretada por cada uno como mejor le plazca, o sea, el libre examen de las Sagradas Escrituras. Segundo, que basta la fe para salvarse y que las buenas obras no son necesarias. La libre interpretación de la Biblia. El error sobre la libre interpretación de la Biblia tiene por consecuencia que, no reconociendo un magisterio infalible que enseñe el verdadero sentido de la palabra de Dios, cada cual la entiende como mejor le parece, y la Sagrada Escritura llega a convertirse en una fuente de errores y contradicciones, como lo demuestra la multiplicidad de las sectas en que están divididos. En la Sagrada Escritura hay cosas difíciles de comprender. Los protestantes no aceptan la tradición de la iglesia,
porque ésta los condena en sus 16 siglos vividos antes de su separación y no reconocen el magisterio infalible del sumo pontífice para enseñar la divina doctrina. Los apóstoles transmitían sus enseñanzas ordinariamente de viva voz. Juan 12:3. Lo primero, existió la tradición, ya que antes que se escribiera el primer evangelio, que fue como 15 años después de haberse predicado de viva voz por los apóstoles, la tradición era el único depósito de la revelación divina. Solo 2 apóstoles, San Mateo y San Juan, escribieron evangelios. Los discípulos San Marcos y San Lucas escribieron también, y 5 apóstoles escribieron cartas para que los fieles se recordaran mejor las enseñanzas orales. Además, solo por la tradición sabemos que estos y no otros son los libros que forman las Sagradas Escrituras. La fe no es suficiente para salvarse en las buenas obras. No basta la fe para salvarse, porque es necesario que lo pongamos en práctica con las obras. La fe sin obras, dice el apóstol Santiago, está muerta. Del error de que las buenas obras son inútiles para la salvación, se desprende que lo mismo se salva el que peca que el que practica la virtud con tal que crea. Las principales sectas protestantes, las principales sectas establecidas en Chile son adventistas, los metodistas, los presbiterianos, los anglicanos, los luteranos baptistas, los pentecostales, los sabatistas, el Ejército de Salvación y los Testigos de Jehová. Estas sectas, además de otros muchos errores, sostienen los adventistas, esperan una segunda venida o advenimiento de Jesucristo a la tierra en forma visible que durará 1000 años. Los metodistas tomaron este nombre para indicar que pretenden adaptar su vida a un método exclusivamente conforme a los evangelios. Los presbiterianos niegan la inferioridad de los presbíteros respecto a los obispos. Los anglicanos reconocen como su máxima autoridad al monarca de Inglaterra. Los luteranos, que fueron los primeros en negar la confesión, las indulgencias y la sumisión al Papa. Los baptistas sostienen que para recibir el bautismo se requiere la fe y el arrepentimiento, por lo cual, según ellos, solo lo pueden recibir los adultos. Los pentecostales se creen con iluminaciones del Espíritu Santo, sin fijarse en las contradicciones y absurdos en que caen. Los sabatistas guardan el sábado en vez del domingo. El Ejército de Salvación, semejante a una organización militar, predican en manifestaciones públicas, ayudándose de cuantos y demás atractivos populares. Los testigos de Jehová llegan a negar verdades tan fundamentales como la Santísima Trinidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la inmortalidad del alma, etc. Estas sectas, para propagar sus errores, se valen de la predicación en los pueblos y caseríos, repartición de Biblias y hojas volantes costeadas con dinero extranjero, propaganda en los colegios, hogares escolares, centros deportivos, etc., y de la Asociación Cristiana de Jóvenes, INCA. No podemos igualar las falsas religiones inventadas por los hombres con la religión católica, que es la única verdadera y divina, porque fue fundada por nuestro Señor Jesucristo
y está asistida por el Espíritu Santo. Capítulo 3. Errores respecto al sacramento de la penitencia. Del sacramento de la penitencia, los protestantes dicen que la confesión fue inventada por el Cuarto Concilio de Letrán y que es contra la dignidad humana manifestar las faltas ocultas a un hombre. Es falso la afirmación de los protestantes respecto al sacramento de la penitencia o confesión, porque el Cuarto Concilio de Letrán, el año 1215, no inventó la confesión, sino que urgió a los fieles la obligación de recibir este sacramento, que ha existido en todos los tiempos de la Iglesia y que tiene su origen en Jesucristo, como lo leemos en el Santo Evangelio de San Juan. Recibid el Espíritu Santo, quedan perdonados los pecados a aquellos a quienes los perdonaréis, y quedan retenidos a los que se los retuviereis. Podemos probar que las palabras del Evangelio de San Juan se refieren a la confesión, porque si así no fuera, los sacerdotes no podrían retener unos pecados y perdonar otros si no supieran cuáles eran, y además así lo confirma la práctica de la Iglesia desde el tiempo de los apóstoles. No es contra la dignidad humana manifestar las faltas ocultas al confesor, porque el origen del pecado fue la soberbia que impulsó al hombre a considerarse libre de la dependencia de Dios. Por eso, un acto de humildad del pecador satisface el agravio inferido al Creador. Además, el sacerdote, que también debe confesarse, representa a nuestro Señor Jesucristo y perdona los pecados en nombre de Dios. Recibe al pecador con bondad de Padre y está obligado a guardar estricto sigilo de todo lo oído en la confesión. Errores respecto al sacramento de la Eucaristía. Respecto a la Sagrada Eucaristía, los protestantes dicen que nuestro Señor Jesucristo no está presente en ella, sino que es solo una figura o símbolo de su cuerpo y sangre, o recuerdo de la última cena. Al error de los protestantes sobre la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, debemos responder que se deduce claramente de sus propias palabras contenidas en el Santo Evangelio, cuando prometió la Eucaristía y cuando la instituyó, pues no tiene otro sentido que el que la ha dado la Iglesia en todos los tiempos, enseñando que Él está allí verdadera, real y sustancialmente presente. Y así la entenderán los primeros cristianos cuando recibían este sacramento. Error respecto a la Santa Misa. Sobre la Santa Misa, los protestantes dicen que no hay prueba en la Sagrada Escritura de que nuestro Señor Jesucristo haya establecido la misa, como lo practica la Iglesia Católica. Sobre la institución de la Santa Misa debemos responder a los protestantes que consta una Sagrada Escritura que nuestro Señor Jesucristo mandó a sus apóstoles realizar la consagración del pan y del vino en su memoria, diciendo: haced esto en memoria mía, usando las palabras que indican el sacrificio de su cuerpo y sangre. Sobre el dinero que se da por la aplicación de misas y demás servicios religiosos que realizan los sacerdotes, los protestantes dicen que es un comercio sacrílego y pecado de simonía. El recibir estipendios por las misas y demás servicios religiosos no es un comercio como lo afirman los protestantes, porque de ninguna manera esto significa estimar lo material por lo espiritual. Y además,
como al sacerdote que le está prohibido negociar, es justo por lo mismo que se le dé una ayuda modesta por los servicios que presta para poder sufragar sus necesidades. Errores respecto al culto. Respecto al culto católico, los protestantes dicen que la iglesia derrocha el dinero en el lujo de los templos, vestimentas de sus sacerdotes y ceremonias religiosas, en vez de destinarlo a las obras de caridad. A esta impugnación de los protestantes sobre el lujo en los templos, vestimenta de sus sacerdotes y ceremonias religiosas, debemos responder que la iglesia siempre se ha preocupado de las obras de caridad, pero también como seres humanos necesitamos orientar nuestros sentidos con cierto esplendor externo para mover nuestra piedad a rendir a Dios con el mayor fervor posible el homenaje de adoración que le es debido. No se pretende con esto honrar la palabra de sus ministros, sino significar la dignidad del cargo que ellos representan en su papel de intermediarios entre el pueblo fiel y Dios. Dios manifiesta su aceptación por la construcción del gran templo hecho por Salomón, con los más preciosos materiales, y ordena las exterioridades del culto. Reyes capítulo 6. Jesús alaba el acto de Magdalena al derramar el perfume sobre sus pies. Error sobre el sacramento del bautismo. Sobre la recepción del sacramento del bautismo, cierta secta protestante dice que no es válido el bautismo de los infantes, sino el de los adultos, porque nuestro Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado se salvará. A esta secta que niega el bautismo de los infantes debemos responder que no se deduce que esté prohibido bautizar a los niños, porque el texto se refiere a los adultos y no excluye a los niños. Y así como la Iglesia Católica no bautiza a los adultos sin antes no creen y se arrepienten de sus pecados, así tampoco bautiza a los infantes si sus padres, o en su defecto sus padrinos, no se comprometen a enseñarles la fe y la doctrina católica. El bautismo de los niños se funda en las palabras de nuestro Señor a Nicodemos: Juan, el que no renaciere del agua y del Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de los cielos, sin lo cual quedarían excluidos los infantes. Errores sobre el sacramento de la extrema unción. El sacramento de la extrema unción, los protestantes dicen que es una superstición de la Iglesia y que no consta su existencia en la Sagrada Escritura. A la impugnación protestante sobre el sacramento de la extrema unción debemos responder de que los apóstoles obraron por mandato de Cristo, porque consta la institución divina de este sacramento por las palabras de la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndole con óleo en nombre del Señor, y la oración nacida de la fe salvará al enfermo, y si se halla con pecados se le perdonarán. Errores sobre el sacramento del orden sagrado. Respecto al sacramento del orden sagrado, los protestantes niegan que los apóstoles hayan transmitido el poder de ordenar sacerdotes. Sobre la continuidad del sacramento del orden sagrado, debemos responder a los protestantes que Cristo confió a sus apóstoles el poder de ordenar sacerdotes, como lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles y en sus cartas, que les imponían las manos, invocando sobre ellos el Espíritu Santo. Te exhorto que avives la gracia de Dios
que residen en ti por imposición de mis manos. Errores sobre el celibato eclesiástico. Sobre el celibato eclesiástico, los protestantes dicen que los sacerdotes deben contraer matrimonio, pues ni nuestro Señor Jesucristo ni los apóstoles lo han prohibido. A esta impugnación debemos responder a los protestantes, aunque es efectivo que ni nuestro Señor Jesucristo ni los apóstoles han ordenado a los sacerdotes el voto de castidad. Este es un consejo evangélico, como se deduce de la palabra del Divino Maestro, para que los que se dediquen a su servicio. Mateo 19, 29. San Pablo así también lo aconseja como perfección. La Iglesia ha creído conveniente exigir el rito latino a los que quieren ingresar libremente al estado sacerdotal, el voto de castidad como medio de perfección y disciplina, para que puedan dedicarse con más libertad y exclusividad al servicio del Señor, sin tener las obligaciones naturales de la familia. El apóstol San Pablo habla de lo mismo. Corintios 7:32. Errores sobre el sacramento del matrimonio. Respecto al sacramento del matrimonio, los protestantes admiten el divorcio sin reconocer el vínculo indisoluble. El error de los protestantes respecto al sacramento del matrimonio. Debemos responder que nuestro Señor estableció en este sacramento un vínculo indisoluble, como dice San Mateo, capítulo 19, versículo 6. Lo que Dios ha unido no lo desuna el hombre. Error sobre el purgatorio y las oraciones por los difuntos. Respecto a la existencia del purgatorio y a las oraciones por las almas que están en él, los protestantes dicen que la creencia del purgatorio no tiene fundamento bíblico y que son inútiles las oraciones por los difuntos para aliviar sus penas. A la negación protestante del purgatorio y del valor de los sufragios por los difuntos, debemos responder que tanto los judíos en la antigua ley como los cristianos han creído siempre en ambas cosas, y que no pudiendo entrar en el cielo nadie que no esté perfectamente exento de toda culpa y pena, tiene que haber un lugar para purificarse de las faltas leves y para pagar las penas temporales que se deban al morir, para lo cual debemos ayudar a los difuntos, los que todavía podemos merecer. La oración por los difuntos. Error sobre la Santísima Virgen y la intercesión de los santos. Respecto a la intercesión de la Santísima Virgen y de los santos, los protestantes dicen que es inútil invocarlos, pues es Dios quien concede la gracia y podemos ir directamente a Él. Sobre la invocación de la Santísima Virgen y de los santos, debemos decir que son abogados e intercesores ante Dios por nosotros. Por esto, cuando dirigimos a Dios, le decimos que tenga piedad de nosotros, y a la Santísima Virgen y a los santos les pedimos que rueguen por nosotros. Acerca de la Santísima Virgen, los protestantes niegan su maternidad divina, su virginidad perpetua y su perfecta santidad, y dicen que los católicos exageran su culto, el que es contrario a la Biblia. A esta impugnación protestante debemos responder que María es Madre de Dios porque Jesucristo su Hijo es verdadero Dios, que fue siempre virgen porque concibió por obra del Espíritu Santo y dio a luz a su Hijo único y de perfecta santidad, porque fue siempre llena de gracia, y por eso la debemos llamar bienaventurada
todas las generaciones. Para negar la virginidad de María, los protestantes han pretendido apoyarse en que en algunas partes del Evangelio se habla de los hermanos de Jesús. La interpretación de los protestantes respecto a los hermanos de Jesús revela la falta de conocimiento de las palabras de la Sagrada Escritura, porque la idea de la virginidad perpetua de María aparece con toda claridad en el Evangelio de San Lucas: virgen desposada, virgen que concibe milagrosamente en cumplimiento de la profecía de Isaías, voto de virginidad que el ángel confirma en San Lucas 1:35, porque en todo el Evangelio aparece Jesús como hijo único de María, porque los hermanos de Jesús de que habla el Evangelio son primos y parientes del Señor, ya que en el mismo Evangelio se nombra a veces a la madre de alguno de ellos, y además es muy frecuente en el lenguaje bíblico llamar hermanos a los primos u otros parientes. Error sobre las imágenes. Respecto al culto de las imágenes, los protestantes dicen que es contrario a la Biblia, puesto que Dios ha prohibido esculpir imágenes y adorarlas. A la objeción de los protestantes respecto al culto de las imágenes, debemos responder que Dios prohibió esculpir o pintar imágenes con el fin de adorarlas, pero no para venerarlas por lo que ellas representan, como lo prueban los querubines del arca y la serpiente de bronce que Dios mandó fabricar a Moisés. También lo prueba la práctica de la iglesia en todos los tiempos. Características de la verdadera iglesia de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no fundó más de una iglesia en la tierra, que Él comparó a un rebaño regido por un solo pastor. La verdadera iglesia de Cristo puede distinguirse de las falsas principalmente por 4 notas o caracteres que Jesús le dio a saber. Es una: santa, católica y apostólica. La verdadera iglesia de Jesucristo es una porque la verdad es una y no puede subsistir ningún reino dividido entre sí. Es santa porque su cabeza es santa y su fin es la santificación de los hombres. Es católica, es decir, universal, porque Jesucristo fundó su iglesia para salvar a todos los hombres en todos los tiempos. Es apostólica porque Jesucristo la fundó sobre los apóstoles y porque por consiguiente solo puede seguir durando en sus sucesores.